seminario quisiera que participemos. Veo que por ahí hay varios colegas conocidos, hay ingenieros estructurales por allí conocidos, ingeniero Gustavo Cano también, ingeniero que conoce estructuras. No, creo que esta reunión puede ser bastante provechosa para todos. Al final, recordemos que a nivel profesional, la única forma de mantenerse a la vanguardia es capacitarse. Y con eso hago un paréntesis y siempre digo, nunca te la sabes todo. Nunca, es imposible. Nosotros fallecemos y al final nos falta qué aprender. Entonces, yo soy el partidario de decir que estas reuniones son retroalimentación. De un webinar como esto, te aseguro que cualquiera de nosotros puede aprender algo que de repente se tenía una concepción diferente. Entonces, nada, vamos a iniciar. Ya tenemos buena sala para que el ingeniero Elías inicie y espero que le sirva muchísimo a todos los colegas que están conectados. Elías, te dejo como presentador. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todos. ¿Me escuchan bien? ¿Aprecian bien la presentación? Sí, yo te puedo escuchar perfecto, Elías. Muy bien. Les saluda el ingeniero Elías Santana, instructor y proyectista en la empresa de Civil Tech. Y es para mí un honor participar en estos seminarios donde compartimos temas de gran importancia en la ingeniería y el diseño sismo resistente. ¿Qué vamos a estar abordando en el seminario de hoy? Primero vamos a comenzar afianzando conceptos de importancia, cargas estáticas, cargas dinámicas, análisis dinámico espectral, para posteriormente ver los fundamentos del análisis estático equivalente, según la norma sísmica peruana E030. Después de eso vamos a calcular el cortante basal por el método estático equivalente, un valor que contrastamos con el cortante basal dinámico. Mostraremos el programa TAPS para ver dónde obtener este valor directamente del programa. Y a partir de esta información, procederemos a definir un factor de escalamiento del espectro de diseño. Como bien lo señaló el ingeniero Raúl, todos estos conocimientos los vamos a estar contrastando con la parte práctica a través del uso de la herramienta computacional ETAPS, donde también vamos a estar analizando los fundamentos del análisis dinámico espectral y finalmente vamos a hacer una pequeña interacción entre el Excel y el ETAPS para aplicar todos estos conocimientos. Espero de verdad este seminario eh, sea de su agrado y bueno, comencemos afianzando conceptos de importancia. Cargas estáticas. ¿Qué son esas cargas estáticas? Básicamente son aquellas que nosotros asignamos cuando hacemos nuestro análisis de carga, asignamos al diafragma. También esas cargas estáticas provienen del peso propio, ¿ok? De los elementos estructurales. La característica fundamental de una carga estática es que no depende del tiempo. Siempre esas cargas van a estar allí colocadas. Ahora, las cargas dinámicas sí dependen del tiempo. Y la carga dinámica de interés en estos estudios de ingeniería sismo resistente y diseño sismo resistente que vamos a estar considerando es el sismo. De allí a que demos la bienvenida a lo que es el análisis dinámico. ¿Por qué razón? Bueno, básicamente ese sismo que actúa en la base va a excitar las masas concentradas en los diafragmas. Y esa excitación de las masas va a originar fuerzas inerciales. Fuerzas inerciales que van a poner a prueba la estabilidad de nuestro sistema estructural. Fuerzas inerciales que obviamente deben de ser combinadas también con las cargas gravitacionales en las labores de diseño. Ahora bien, en torno a este tema de las cargas dinámicas, hay un concepto muy importante, que es el periodo natural. Yo quisiera que el público presente me definiera qué es el periodo natural para ver qué tan claro está ese concepto, bien sea por el chat o pueden sentirse libres en utilizar el micrófono, porque la idea es la interacción, la idea es la retroalimentación. ¿Qué es el periodo natural? Ahí tomamos unos segunditos para que nos respondan ese interrogante. Vamos a revisar por acá el chat.
Sí, fíjate, Elías, que justamente aquí activo mi cámara para que hagamos el seminario más ameno. Es importante que participemos. Nosotros hemos estado en webinar, digamos, como espectadores y no nos dan esa oportunidad de expresar inquietudes. En este caso, nosotros lo estamos haciendo y bueno, también tenemos que entender la sala. No todos de repente son estructurales, hay personas que están iniciando, hay estudiantes, pero si por ahí hay alguno que sabe qué es el periodo natural, adelante, por favor, por el chat o de repente a través del micrófono. Sería interesante que nos comentaran y en base a eso recién vamos a iniciar sobre este tema de la dinámica de estructuras, básicamente, porque todo este análisis estático, dinámico, tiene que ver todo con la dinámica e inclusive el periodo natural es parte de la dinámica de las estructuras. Entonces, damos 30 segundos más, Elías, si no, continuamos con la presentación. Está bien, aquí, mira, aquí tenemos algunas participaciones de Jans Vila. Nos dice el tiempo en que oscila una rotación, el tiempo en el que oscila la vibración de una estructura. Muy bien, están las nociones claras. A ver, Oscar Vázquez, es el tiempo que se demora un objeto, en este caso la estructura, en realizar una oscilación muy completa. Esta definición es eso, el periodo. Y aquí hay que agregarle algo muy importante. El periodo, por eso se llama natural, es una propiedad intrínseca de la estructura que depende de las rigidez y de las masas. La rigidez protagonizada por elementos, esa rigidez lateral, ejemplo, columnas, placas, y las masas típicamente concentradas en las losas, entre pisos, que en la dinámica estructural nosotros llamamos como diafragmas. Entonces, eso es importante, que quede claro. Periodo natural es una propiedad intrínseca de la estructura, depende de la rigidez, depende de la masa, ¿ok? Y es independiente de cualquier excitación externa, pero sí es dependiente de las variaciones de rigidez y de masa que yo haga. Es decir, si yo coloco, por ejemplo, en este pequeño edificio que vemos acá, coloco columnas de sección mayor, lo modifico, se va a hacer más rígido y por lo tanto su periodo va a ser más bajo. Ahora, si lo hago más esbelto, como este, el periodo va a ser más alto, ¿no? Porque este periodo de este edificio es alto porque imagínense ustedes el tiempo en completar una oscilación va a ser mayor que estos de periodo bajo, cuyo tiempo para completar una oscilación es relativamente corto, ¿no? Entonces, teniendo claro ese concepto, vamos a ahora abordar estos interrogantes. ¿Por qué se llama análisis estático equivalente? ¿Por qué la norma lo llama así? Y básicamente es porque este método busca hacer una aproximación del análisis dinámico. Y esta palabra es muy importante, una aproximación. Y ahora vamos a leer la norma, los comentarios, para que, digamos, afiancemos esta idea, ¿no? Del por qué el análisis estático equivalente es una aproximación del análisis dinámico. Destacando que el análisis dinámico incluye la obtención de modos de vibración, destacando que en estos modos de vibración entran en juegos técnicas matriciales como la matriz de rigidez, obtención de la matriz de masa para llegar a estos modos de vibración. Y aprovechando acá la oportunidad, en el curso que vamos a estar comenzando este próximo 26 de mayo, nosotros vamos a obtener estos modos de vibración de forma manual. Eso de verdad que es realmente interesante y contrastando esos resultados con las herramientas computacionales. Eso es de verdad muy importante porque a través de esos cálculos manuales y contrastándolo con la herramienta computacional, digamos que vamos a comprender cómo los programas están trabajando. Y eso nos da criterio y sensibilidad a la hora de manejar el ETAPS, el SAP, por citar algunos programas de cálculo estructural. El análisis dinámico también incluye masas participativas, es decir, esta cantidad de modos de vibración que definí, qué porcentaje de masas activan en mi edificio. Recuerden que las masas son las responsables de las fuerzas inerciales, entonces mis formas de vibrar, mis modos de vibración, tienen que activar la mayor cantidad de masas que se pueda. Las normas sísmicas nos hablan de un 90%, por ejemplo. También entran métodos de combinaciones modales como el método CQC, combinación cuadrática completa, combinación direccional. Es decir, esto lo muestro a grandes rasgos para que vean todo lo que abarca un análisis dinámico, para que vean la importancia de tener herramientas computacionales como el ETAPS que nos ayudan en nuestras labores de cálculo y también para que vean
cómo este análisis estático va a ser una aproximación que en ciertos puntos la vamos a utilizar, que lo vamos a ver a lo largo del webinar. Entonces llegamos a este punto, fundamento de análisis estático equivalente, según la norma sísmica peruana E030. Quiero detenerme acá para leer este párrafo. El análisis estático se hacen fuertes simplificaciones que suelen ser aceptables y conservadoras para edificios regulares de poca altura. Sin embargo, no logran incorporar las características dinámicas de los edificios altos o irregulares. Por estas razones, la norma permite el uso de este procedimiento solo para edificios regulares de hasta 30 metros de altura o para estructuras de muros portantes regulares o irregulares de no más de 15 metros. En la zona de menor sismicidad, zona 1, la norma permite el uso de cualquier procedimiento. Fíjense ustedes que en primeras de cambio nos habla de que hacen simplificaciones importantes, hipótesis bastante conservadoras. Las características dinámicas no son tomadas en cuenta a plenitud, ¿ok? Y eso lo vamos a ver de mejor manera acá. Fíjense ustedes que la norma nos habla de la obtención de un periodo fundamental de vibración. Básicamente, nuestras estructuras, como esta que estoy señalando acá, tienen diversas formas de vibrar. Sí, si yo acá idealizo que esta es mi estructura y concentro las masas acá en estos círculos, ¿ok? Podemos tener un modo fundamental donde todo viene para acá, ¿ya? Ese es el modo fundamental que nos habla la norma. Pero también podemos tener otras formas de vibrar de cada una de estas masas. Podemos tener en un modo 2, por ejemplo, que esta masa se desplaza en este sentido y esta se desplaza en este sentido. Es decir, haciendo configuraciones deformadas diferentes a este modo fundamental. Para cada forma de vibrar, para cada modo fundamental, nosotros tenemos un determinado periodo. Ahora bien, noten acá que la norma simplifica todo eso solamente dándonos una expresión para calcular un único periodo fundamental. Y es interesante también destacar que este periodo fundamental solamente depende de la altura de la edificación. Entonces, vean ustedes esa fuerte simplificación. Indistintamente, si mi estructura es irregular, o sea, imaginen que tenemos una planta con ejes no ortogonales, o sea, una planta bastante irregular. A ver, vamos a dibujar aquí algo un tanto exagerado, ¿no? Imaginemos que que nuestra planta es un triángulo y tenemos por otro lado una planta totalmente cuadrada, ¿no? La norma en esta fórmula de periodo no toma en cuenta eso, se limita nada más a la altura, ¿ok? Entonces eso es parte de las simplificaciones que hace la norma para obtener este valor de periodo fundamental, ¿ok? Obviamente, en una estructura con una planta así triangular, los modos de vibración y los periodos de cada modo van a ser bastante diferentes al de una estructura regular en planta. Acá es importante lo que señala el comentario de la norma. Se asume que existe un solo modo fundamental al que corresponde el 100% de la masa del edificio. ¿Ok? Se asume que existe un solo modo fundamental al que corresponde el 100% de la masa del edificio. Ya que estoy acá, en esta parte, quiero dirigirme rápidamente a este modelo que tenemos en el ETABS, ¿ok? Para mostrar aspectos del análisis dinámico en cuanto a esto de los modos de vibración, con la intención de que, digamos, ustedes lo vean mejor. Este es el modelo que nosotros vamos a estar trabajando en este próximo curso que va a ser el 26 de mayo, ¿ok? Donde vamos a hacer todo desde cero, ¿ok? Vamos a entender toda la idealización en el programa, todo lo vamos a estar haciendo. Ahora les voy a mostrar rápidamente lo relativo a lo que tiene que ver con estos modos, ¿no? Esta parte del análisis modal. ¿Ok? Vean ustedes, mientras que el análisis estático equivalente de la norma nos dicen que se fundamenta en un único modo de vibración, es decir, en un modo fundamental. Vean ustedes la cantidad de modos que nosotros hemos incluido acá en nuestro análisis.
21 modos de vibración. Eso tiene su razón de ser. Básicamente, como el edificio es de 7 niveles, son 3 modos de vibración por nivel. Vean ustedes la cantidad de modos de vibración para que vean ustedes lo potente que es el análisis dinámico. ¿Ok? Adicional a eso, podemos ver acá las deformadas, por ejemplo, para los distintos modos. Esperemos la máquina esté un poco rápida. Por ejemplo, esta es la deformada para el modo 1, ¿ok? Nos dio una deformada traslacional, que es lo que buscamos, ¿no? En nuestro comportamiento, que nuestras estructuras tengan este tipo de deformación en su modo fundamental 1, ¿ok? Traslacional, es decir, alejado de efectos torsionales. Acá, por ejemplo, el modo 2 nos dio traslacional en Y. Muy bien, eso lo buscamos, eso lo logramos gracias a las configuraciones en cuanto a rigideces, colocación de placas, etcétera. Y aquí tenemos el modo 3. Y así para cada modo vamos obteniendo una deformada. Para cada modo vamos obteniendo un valor de periodo. ¿Ok? Vean ustedes todo lo que conlleva el análisis dinámico. Y ustedes dirán, ¿y qué vamos a hacer con tantos modos de vibración? ¿Cómo hacemos al final? ¿Con qué fuerza diseñamos? Allí entran los métodos de combinaciones modales, como el método CQC, que nos va a permitir combinar las respuestas de cada modo para obtener una fuerza sísmica de diseño finalmente. Ahora, más allá de adentrarnos en esos temas de combinación modal, lo que quiero es que vean la cantidad de modos de vibración que conlleva un análisis dinámico. ¿Ok? A diferencia de la simplificación normativa, ¿no? Que nos dice que o sea, este periodo y este método asume un solo modo fundamental al que corresponde el 100% de la masa del edificio. Y esto permite calcular la fuerza cortante en la base como el producto de la masa total por la aceleración espectral correspondiente al periodo fundamental. También esto es importante, el valor de periodo fundamental de vibración se estima con expresiones muy aproximadas en función a la altura o mediante un análisis traslacional. El valor así obtenido es más corto que el de un análisis modal espacial y por lo tanto conduce a valores mayores de fuerza sísmica para cuando el periodo fundamental es mayor que el periodo del espectro. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente, si ustedes acá ven el espectro, ¿ok? Esta función espectral, vemos que, por ejemplo, aquí en el eje de las X van los periodos y tenemos que cuando el periodo es más alto, si nosotros acá intersectamos, por ejemplo, en periodos altos, intersectamos acá y nos vamos al eje de las Y donde está la aceleración espectral, ¿ok? Nos da un valor más bajo que un periodo que sea más pequeño, ¿no? Si el periodo es por acá, intersectamos, la aceleración espectral es más baja. Básicamente es porque la fuerza sísmica, ¿ok? Es igual al peso, como acá lo señalan, el peso por la aceleración espectral, ¿no? O el coeficiente sísmico, ¿no? Como también lo conocen en la norma. Entonces, obviamente, ¿no? La norma es conservadora porque nos da un periodo de vibración, acá lo dice, más corto, vean ustedes, más corto que el del análisis modal espacial o análisis espectral, vamos a llamarlo así, más corto. Entonces, si es más corto, significa que las aceleraciones espectrales van a ser mayores y por lo tanto las fuerzas de diseño van a ser mayores, ¿no? De allí lo conservador de este método en la obtención de este cortante estático. ¿Ok? Pero esas ideas hayan quedado bastante claras para continuar avanzando. Si tienen alguna inquietud hasta el momento, de verdad, pregunten con total confianza, ¿ok? Porque la idea es que estos conocimientos queden bien afianzados, ¿no? Y queden estas ideas, estas nociones bastante claras. Si hay alguna pregunta hasta el momento. Muy bien, vamos a continuar. Acá hago una pequeña reflexión, ¿no? Son muchas las limitantes de este método en cuanto a aplicación, pero su estudio resulta importante para la obtención del cortante basal estático en las direcciones ortogonales X y Y para su posterior contraste con el cortante basal proveniente del análisis dinámico espectral en cada una de las direcciones de análisis X y Y. Es decir, ese cortante estático que nosotros vamos a obtener, ¿ok?
Ese cortante basal estático, por ejemplo, si estamos acá, esta es la distribución de las fuerzas por piso, esta flecha que voy a colocar acá sería el cortante basal estático. Ese cortante basal estático nosotros lo contrastamos con el cortante basal dinámico. ¿Ok? En el caso que el cortante estático sea mayor al dinámico, allí es donde entra una de las aplicaciones de estudiar el método estático equivalente, porque gracias a conocer el cortante estático y al contrastarlo con el dinámico, definimos lo que es un factor de escala para escalar nuestros espectros, que eso ya lo vamos a hacer más adelante en la herramienta ETAPS. Entonces, pese a sus limitaciones, el análisis estático tiene aplicaciones de interés, ¿ok? En nuestras labores de proyectistas y análisis y sismo resistente de edificaciones. Entonces, por eso vamos a estudiar cómo la norma obtiene el cortante basal. ¿Ok? Acá, antes que todo, es bueno hacer una reflexión de lo que es la fuente de masa que definimos en los programas. ¿Ok? Básicamente, en el ETAPS, nosotros definimos una fuente de masa donde se define que esta masa provenga del peso propio y también provenga de la carga variable. Pero en toda la carga variable es importante reflexionar en lo que establece el artículo 26 de la normativa sísmica E030. Es importante reflexionar porque para la carga variable, dependiendo de la categoría de nuestra edificación, por ejemplo, categoría C corresponde a edificio de uso residencial, por ejemplo, ¿ok? Nos indica que tomemos el 25% de la carga viva, ¿ok? En la definición de la fuente de masa. Es por eso que acá, de la carga variable que nosotros asignamos en nuestros análisis, colocamos acá un factor de 0,25 para que el programa, en la definición del peso sísmico, tome en cuenta sea el 25% de esa carga variable. Y en cuanto a la sobrecarga permanente, se coloca 1. Es importante resaltar que esta sobrecarga permanente viene siendo a la larga también una especie de peso propio. Solo que son esas especies de pesos propios que el programa como tal no considera y que nosotros tenemos que agregar, como por ejemplo el terrajeo, ¿no? El enchapado, es decir, ese tipo de carga que el programa hay que indicarles que existen. Por eso aquí también colocamos esa sobrecarga permanente con el valor de 1. Y así de esa manera es como en estas herramientas computacionales se define la fuente de masa para obtener el peso sísmico de la edificación. Si estamos en presencia de edificaciones de la categoría A, por ejemplo, hospitales, ¿ok? Allí la norma nos hace una aclaratoria, nos dice, bueno, tienen que tomar el 50% de la carga variable, pero en el caso del techo o las azoteas, el 25%. ¿Ok? Entonces esos son aspectos fundamentales para la definición de la fuente de masa y obtención del respectivo peso sísmico que la herramienta computacional ETAPS rápidamente nos proporciona. Por ejemplo, para este ejemplo, este edificio del ejemplo que estoy tomando acá tiene un peso de 1121 toneladas. Ahora pasamos a los modos de vibración. Recordemos que anteriormente hablamos de que la norma nos ofrece una expresión aproximada, ¿ok? Para calcular ese modo de vibración. Sin embargo, nosotros en nuestras labores de cálculo preferimos utilizar los modos que nos da el programa. Básicamente, la razón de esto es el cálculo preciso que entre en juego acá en la definición de estos modos de vibración. Es decir, este modo de vibración depende de la forma de la estructura, depende de la distribución de rigideces, depende de la distribución de masas. ¿Ok? Realmente muchos más parámetros que simplemente la fórmula que nos indicaba la norma, que era la altura entre un coeficiente, ¿no? Entonces, por esa razón, utilizamos estos valores como periodos para aplicar el método estático equivalente. Además, recordemos también, como lo leímos en los comentarios, la norma se basa en un periodo traslacional, en un modo traslacional, y esto va de la mano con esa hipótesis traslacional, porque ven ustedes que el modo 1 es traslacional en X y el modo 2 es traslacional en Y. Como lo señalé anteriormente, es muy importante ustedes, es muy importante que tengan en cuenta este tema de los modos de vibración.
¿ok? Como les dije, nuestra estructura puede ser arquitectónicamente bastante irregular, pero en la medida de lo posible buscamos que los modos fundamentales sean traslacionales, como podemos ver acá. ¿Por qué razón? Porque al ser traslacionales, su comportamiento es más predecible. Es decir, los métodos de análisis que aplicamos nos dan más confianza de su asertividad. ¿Ok? De allí la razón del por qué nosotros buscamos que nuestros modos fundamentales sean traslacionales. Imagínense ustedes tener un modo torsional. Wow, ese es un llamado de alerta. Un llamado de alerta porque la torsión es realmente destructiva y si esta está en el primer modo, de verdad que es un llamado de alerta porque ya la torsión nos indica irregularidades importantes, ¿no? Incluso la norma sísmica peruana de 0,30, a ver si la mostramos acá rápidamente. Vamos a ver acá, si acá la tengo, ¿ok? La norma sísmica peruana es 0,30, es muy clara también. Por ejemplo, en esos casos donde ya tengamos mucha torsión en el primer modo, la torsión es una muestra de irregularidad, pero vean lo que dice la norma. Las edificaciones, por ejemplo, de la categoría 1 como hospitales, no se permiten irregularidades. Así de simple, es decir, que si tenemos torsión en el primer modo, no podemos permitir eso. ¿Ok? Entonces también es bueno siempre contrastar con las restricciones normativas, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, retomando la idea, buscamos estos modos translacionales y por eso tranquilamente usamos estos valores de periodo para nuestros análisis. En este ejemplo particular que he colocado en esta presentación, ya vamos a abordar el que vimos en el programa, pero en este ejemplo particular tenemos acá estos dos casos para el periodo del modo 1, que es la traslación en X, 0,45, y el modo 2, el periodo de 0,43,9 aproximadamente. Acá hago una pequeña reflexión, ¿vale? Está acá que la norma de 0,30 en su artículo 28.4 nos proporciona métodos adicionales para la estimación del periodo fundamental. No obstante, en nuestra labor diaria de proyectista usamos los valores que la herramienta computacional nos arroja, por lo refinado del procedimiento matemático para su obtención. Adicionalmente, el criterio para usar estos valores de periodo fundamental que el programa nos proporciona es que estos modos sean traslacionales, como lo acabamos de ver, ¿no? Traslación en X, traslación en Y. Filosofía en la que se basan las ecuaciones del periodo fundamental que la norma nos proporciona. Y llegamos ya a esta expresión bastante conocida típicamente como el SUBS, ¿ok? Precisamente por la lectura continua de estas iniciales. Acá básicamente es aplicar todo lo que está en la norma en cuanto a la zonificación, en cuanto al factor de importancia que depende de la categoría de la edificación. C viene siendo el factor de amplificación sísmica que va a depender del periodo que tengamos, periodo natural, y si este valor de periodo por lo menos es menor a TP, el C es 2,5. Si está el periodo entre TP y TL, hay que aplicar esta fórmula para calcular C, y igual para este caso. ¿De dónde se obtiene TP y TL? Eso viene de acá, de la tabla número 4. Vean ustedes con el tipo de perfil de suelo donde S0 son los suelos más duros y aquí gradualmente se van haciendo, digamos, más blandos. S3 es un suelo allí medio denso, por ejemplo. Aquí nos da los valores de TP y TL. Entonces, por ejemplo, en este caso teníamos un periodo de ¿cuánto? De 0,45. Bueno, 0,45 vemos que es menor que TP, por aquí tenemos que TP es 1, es menor, entonces básicamente C va a ser igual a 2,5. Entonces ya definimos C. Ese es el factor suelo, básicamente con la zona 4 que entramos y un suelo S3, aquí nos da el factor de 1,10. Es bastante sencillo utilizar esto. Y R tiene que ver con el factor de reducción de la respuesta, ¿ok? Voy a detenerme acá un segundito para ilustrar acá esa idea. Acá tenemos, acá colocar rojo acá, tenemos acá el espectro peruano que tiene tres ramas características, ¿ok? Aquí van las aceleraciones espectrales y aquí vamos a colocar los valores de periodo, ¿ok? Muy bien, cuando nosotros trabajamos con R, estamos reduciendo es un factor de reducción de respuesta, ¿ok? Es decir, si trabajamos, por ejemplo, con un R6, este espectro, imaginemos que era para un R1, o sea, un caso elástico, ¿no? Y ahora trabajamos con un R6, ahora va a quedar el espectro acá, más o menos. ¿Y qué va a significar eso? Que cuando yo entre con mis valores de P, la aceleración
va a ser más bajo, ¿ok? Recordemos que la fuerza sísmica, de forma simple, aceleración espectral, como lo colocamos hace un ratito, por el peso. Entonces, si la aceleración espectral es más baja, ¿qué significa eso? Que las fuerzas sísmicas también van a ser más bajas, ¿no? Y es por eso que este R hay que definirlo con el adecuado criterio, ¿no? Y la norma nos presenta procedimientos rigurosos para definirlo, ¿no? Vamos acá a mostrarlo. A ver, vamos a borrar acá un segundito. Acá hacemos una recopilación de la información anterior, ¿ok? Y en cuanto al R, que era lo que les comentaba, la norma indica un R para determinados sistemas estructurales, por ejemplo, en este caso, que para este ejemplo eran muros, ese proyecto que realizamos hace un tiempo, entonces el R sub 0 es de 6, pero acá la norma pide castigar ese R sub 0 por las irregularidades, tanto en altura como en planta. ¿Ok? Entonces acá es bueno hacer una reflexión muy importante, ¿no? En base a esta fórmula que tenemos acá, ¿ok? Noten ustedes que si nosotros, vuelvo a colocar acá la expresión de fuerza sísmica es igual a sub D, ¿ok? Por el peso, ¿ok? ¿Qué significa que, por ejemplo, nosotros afectemos a este R por estas irregularidades? Destacando que estas irregularidades son valores menores a la unidad. Es decir, que al multiplicar el R sub 0 por esto, va a disminuir. ¿Ok? Si nosotros lo afectamos por un valor de irregularidad en altura o irregularidad en planta, el R sub 0 puede bajar a 5, a 4,5 incluso, o hasta 4 incluso, dependiendo si hay muchas irregularidades. Entonces, las irregularidades, ¿qué hacen? Disminuyen el R, ¿ok? Y si disminuyen el R, ¿qué va a pasar con la aceleración espectral? La aceleración espectral va a aumentar. Y si la aceleración espectral aumenta, ¿qué va a pasar con la fuerza sísmica? También aumenta. Es decir, la norma, digamos que se cuida, ¿ok? De las irregularidades, aumentando la fuerza sísmica. Es decir, bueno, es una estructura irregular, chévere, está bien, castiguemos el R. Al castigar el R, aumenta la aceleración espectral. Y al aumentar la aceleración espectral, vamos a diseñar con fuerzas más conservadoras. ¿Ok? Ese es importante. En el curso que vamos a hacer, aquí vamos a dejar que el ingeniero Raúl intervenga, que va a complementar esta idea que le estoy exponiendo. Sí, Elías, justamente quise que te detuvieras un momento porque incluso tenemos una hoja de cálculo que vamos a mostrar al final, pero de repente con toda esa matemática que tú estás mostrando allí, veo que la sala es algo amplia, tal vez tenemos estudiantes que recién están iniciando y tal vez al ver todos estos números se asustan como nos pasaba a nosotros por allá en el 2012, 2013 cuando estábamos viendo esto. Entonces, voy a permitirme acá compartir ese Excel un minuto para para explicarlo, Déjame un segundito, para Raúl, mostrarlo, básicamente mostrarlo. muy bien, déjame un Voy a ir segundito que acá, borre acá y ya, listo, perfecto. para que tú compartas, Raúl. Acá está. Mira, justamente me confirman si se está viendo el Excel. Elías, me confirma si se Sí, ve el sí, se Excel. aprecia muy bien, se aprecia Ya, muy bien. perfecto. Mira, esta hoja de cálculo es la que nosotros usamos para el diseño, acá en nuestra oficina interna. Este no es parte del curso, sin embargo, el curso lo explicamos como tú lo estás hablando ahorita, a detalle, no entregamos la hoja, pero esta hoja la hemos elaborado porque es el día a día de nosotros. Mira, si tú acá cambias, acá tú tienes el sistema estructural, que es lo que tú estás hablando, si aumentamos o disminuimos el R, en este caso, mira, yo lo voy a cambiar acá a decirle que es un sistema de muros, ¿ya? Miren, inclusive acá a la deriva ya nosotros tenemos programada que nos calcule lo que nos da el tax por allá elástico, nosotros lo llevamos a deriva inelástica y miren acá cómo obtenemos la gráfica que es la que tú estás mostrando. Mira, acá tú tienes el espectro de respuesta, que es el espectro normativo, en este caso con la S060, con la NSR10, con la Covenin 1756 de Venezuela, con cualquier norma de cualquier país, al final es el mismo concepto. Entonces, si tú acá observas, ves una línea que acá dice espectro en X y la otra espectro en Y. Entonces, ¿qué sucede? Toda esta zona, inclusive voy a permitirme acá subrayar un poco, esta zona, perdón, acá me voy por acá, el puntero, esta zona que ves acá, mira cuánto se reduce tu espectro de respuesta a un espectro de diseño que en este caso el azul
y el colorcito naranja, que es para, para X y para Y. Entonces, nosotros no diseñamos con el 100% de esa fuerza sísmica que nos da el espectro de diseño. Nosotros lo reducimos, que es lo que nos impone la norma. Oye, tienes que reducir tu espectro y eso conlleva a diseñar con fuerzas menores. Y ahí sale digamos, la inquietud. Ah, ok, pero nosotros tenemos un espectro de diseño con fuerzas mayores. ¿Y por qué diseñamos con unas fuerzas menores? Bueno, básicamente ahí entra el tema de ductilidad y que nosotros aceptamos daño en la estructura. Obviamente, nosotros garantizamos daños controlados, pero no o nunca diseñamos con un espectro o con un R de 1. ¿Por qué? Porque eso se va a traducir en elementos o secciones de columnas y vigas, digamos, un monstruo, una columna de 3x3, 2x2, no lo sé, habría que hacer un modelo con R igual a 1, e inclusive ustedes podrían probar en una estructura de 4 columnas con 4 vigas y ponemos un R de 1 para que vean la diferencia de la fuerza. Básicamente ese R que ya les está comentando es la reducción de esas fuerzas que van a castigar la estructura. Entonces, es lo que hacemos y la norma nos impone un R para cada uno y sin embargo, a nuestro criterio, y lo hemos comprobado a través de análisis no lineal, que esos R de las normas, inclusive latinoamericanas, es un R muy alto para el desempeño de la estructura. Entonces, eso quería aportar allí, Elías. Excelente, excelente aporte, Raúl. Muy buena explicación para que quede claro este tema del factor de reducción de respuesta. Espero de verdad, bueno, haya quedado claro. Si tienen Y comparte tu alguna pantalla, inquietud, Elías. alguna sugerencia al respecto, alguna inquietud, con gusto la pueden compartir, bien sea por el chat o levanten la mano, pues si quieren tomar el micrófono. ¿Ok? Estamos acá, la idea es la retroalimentación, compartir estos conocimientos. Pregunten siempre con total confianza. Hay veces que nos cohibimos a preguntar, pero hagan las preguntas que necesiten hacer porque es parte de la retroalimentación. ¿Ok? Aquí, digamos, damos esa confianza. Hemos hecho otros cursos en otras empresas donde las preguntas son limitadas, tenemos solamente la oportunidad de escribirlas por chat, por ejemplo. También en nuestras experiencias de estudios de posgrado, a veces nos hemos topado con profesores que pareciera que no les puedes preguntar nada. La idea de nosotros en nuestras capacitaciones es esa, ¿no? De dar la confianza al participante de que interactúe y yo creo que eso es clave, ¿no? Esa retroalimentación para crecer. Sí, ahí es Muy bien, genial, como dice el profesor Edison Guanche, ¿recuerdas? De la empresa sísmica. No hay exacto. pregunta tonta. Nosotros cuando estamos en la universidad nos prohibimos de preguntar porque parece que es una pregunta sencilla. ¿Cuánto es 2 más 2? Y nosotros, wow, pero es que de repente es algo sencillo y nos da miedo consultar. No, no hay pregunta tonta. Tonto es el que no pregunta porque no aprovecha la oportunidad para aprender. Y yo crecí con eso desde la universidad por allá en el 2013, más o menos, 2012, y a mí me ha servido muchísimo. Debemos preguntar y esta información que nosotros estamos compartiendo, les aseguro que cada 15 días vamos a estar hablando de estos temas y uno que otro por allí profesional algo va a aprender de nosotros y nosotros de ustedes si al final hacemos la retroalimentación. Así mismo es. Y estos son conocimientos que nosotros, a ver, aquí tenemos por el chat. A ver, a ver. Acá nos saludan. A ver, saludos Manuel Luces. Eh, Estimados ingenieros, consulta por favor. Cuando el cortante basal estático. Ah, ya, muy bien. Acá nos pregunta Gustavo Cano que cuando el cortante basal estático puede ser dinámico. Listo, ya vamos ahí. Ya vamos a entrar en materia de eso. Ya, Gustavo, un segundito y ya llegamos allí. Que salgamos de esta parte del R. Vamos a calcular el estático y lo vamos a contrastar con el dinámico. ¿Ok? Nosotros en el segundo seminario que dimos con la empresa Civil Tech, hablamos bastante también de este R. Pueden escribirnos por interno si desean el video de ese seminario, donde profundizamos con ejemplos bastante sencillos en las implicaciones del R también. ¿Ok? Muy bien, pero creo que ha quedado bastante clara la idea, ¿ok? De definición de este R. Y acá, bueno, y estos otros chequeos sencillos que la norma nos pide, dividir el coeficiente de amplificación entre R, tiene que ser mayor o igual a 0,11. En ambos casos cumple perfecto, ¿ok? Y ya listo estamos para aplicar la fórmula, ¿no? Aquí tenemos el factor Z, el factor de importancia, aquí tenemos el factor C y el factor suelo, el factor de reducción de respuesta y obtenemos el corte estático, ¿ok? En ambas direcciones. Noten ustedes que como los periodos, ¿ok?
tanto, a colocarlo por acá, en X y el periodo Y, o sea, bastante también, obviamente, el corte nos da igual, no nos da igual. ¿Por qué nos da igual? Porque precisamente la razón de eso es por el C, ¿no? Por este C, ¿no? Que está aquí en la fórmula, ¿no? No varía, ¿no? Porque nos dice para T menor a TP. Entonces, por eso nos da el mismo valor de C y nos da el mismo cortante basal en ambas direcciones. Más adelante vamos a analizar cómo esta fuerza cortante la distribuimos en cada piso, ¿no? Lo cual es realmente interesante esa aplicabilidad. Muy bien, ahora vamos al cortante dinámico. Muy bien, llegamos aquí al cortante dinámico. Acá explicamos cuál es la idea de obtener el cortante por el método estático equivalente. Aquí tenemos el cortante dinámico y noten ustedes estos dos factores acá que hay de escala, ¿no? Si vamos rápidamente al programa y sirva esto para profundizar un tanto en el análisis dinámico y todo lo que lleva, por eso tratamos de mostrarlo, ¿no? Ambas, estático, el programa, para que veamos un poco. Acá tenemos lo que es el análisis dinámico, ya en el ETAPS, y ese factor de escala, básicamente nosotros cuando definimos, ¿no? Nuestros casos sísmicos, por lo menos acá un sismo en X, quiero mostrar lo que en el ETAPS aparece, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos este factor. ¿Ok? Este factor no es más que la aceleración de la gravedad. ¿Ok? La razón de esto es la siguiente. Cuando nosotros definimos nuestra función espectral, ¿ok? Entiéndase por el espectro de forma simplificada, esa forma de introducir el programa a la excitación del terreno. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros colocamos en el programa nuestro espectro, atendiendo a los parámetros de zonificación, factor de importancia, tipo de suelo, irregularidades y el factor R, vean ustedes que todo lo que hemos hablado aquí lo estamos viendo, ¿ok? Estos valores que vemos acá, que el programa calcula automáticamente, son aceleraciones espectrales, ¿ok? Y la aceleración espectral se caracteriza porque es adimensional. Quiero compartirles rápidamente esta fórmula, ¿ok? Acá está. La fórmula de aceleración espectral, por aquí está. Vean ustedes acá, que lo logran ver, ¿no? AD es algo adimensional, pero acá la norma nos habla de un SA. Esta aceleración, vean ustedes que la fórmula es casi lo mismo, pero esta está afectada por la gravedad, ¿ok? Y es acá la razón por la cual nosotros en el ETAPS, acá cuando definimos nuestro sismo en X, aquí lo vamos a abrir, perdón, acá, cuando definimos el caso de sismo en X, por ejemplo acá, es porque multiplicamos acá por la aceleración de la gravedad, ¿ok? Acá entran en juego otros aspectos del análisis dinámico. Ven ustedes, por ejemplo, acá el método de combinación modal. Como lo vimos hace un rato, tenemos diferentes formas de vibrar. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? O sea, nos quedamos con la fuerza del modo 1, con la fuerza del modo 2, del modo 3, del modo 4, del modo 21. ¿Con cuál nos quedamos? Bueno, ahí entran los métodos de combinación modal, que ya es parte de los aportes de la estadística, ¿ok? En los análisis para obtener una fuerza máxima probable. Vale destacar también, a propósito del curso que vamos a dictar el 26 de mayo, que vamos a estar aplicando también este método de forma manual en un pórtico sencillo de 2 grados de libertad, pero haciendo aplicaciones manuales con ejemplos sencillos para entender cómo los programas están funcionando, por qué CQC, por qué absoluto, por qué SRSS. Esa parte es importante, desarrollar sensibilidad en la elección de estos métodos de combinación modal y de combinación direccional. Muy bien, entonces acá retomando la idea, les mostraba esto para que vean este factor, ¿no? De 981 que está asociado a la gravedad, ¿ok? Volvemos acá a la presentación. Acá está, ¿no? Este es para el otro ejemplo. Bueno, aquí dice 981, por aquí en el momento de la captura, las unidades estaban en centímetros y segundos. O sea, aquí es 981 centímetros segundo al cuadrado, ¿no? En el caso que les mostré hace un rato era metro segundo al cuadrado. ¿Okay? Aceleración de la gravedad, indistintamente la unidad, ¿no? Y la herramienta computacional ETAPS nos permite obtener el cortante dinámico. Acá viene la pregunta que nos hizo Gustavo Cano hace un instante. ¿Cuánto puede dar el estático mayor que el dinámico? Bueno, acá está la respuesta, ¿no? Mira, se contrastan los valores. ¿Ok? Por ejemplo, mira, ¿cuánto nos dio el cortante estático? Vamos a regresar, nos dio 231. ¿Ok? Recordemos que lo que leímos al principio, la norma es bastante conservadora. ¿Ok? Es bastante conservadora. Mira el cortante estático que nos dio. Y nuestro cortante dinámico, que es obtenido por un método más refinado, ¿ok? Que ya lo hemos abordado,
¿cuánto nos dio nuestro cortante dinámico? Nos dio 180.21 en la dirección Y y nos dio 178.96 en la dirección X. ¿Okay? Más bajo, un método más refinado, procedimientos que incluyen la estructura en su totalidad, la participación de las masas, la distribución de las rigideces, ¿ok? Y nos da un valor más refinado, ¿no? De 178. Ah, pero ¿qué nos dice la norma? Oye, mira, si el cortante estático es mayor al dinámico, hay que escalarlo, ¿ok? Pero es importante este artículo normativo. Dice, mira, si tienes una, por ejemplo, para una de las direcciones consideradas en el análisis, la fuerza cortante en el primer entrepiso del edificio no puede ser menor que el 80% del valor calculado según el artículo 25 para estructuras regulares, ni menor que el 90% para estructuras irregulares. ¿Ok? Entonces acá obtenemos un cortante mínimo. Vamos a darle la oportunidad a Oscar Gabriel Terán, que levantó la mano. Oscar, adelante. Buenas noches, saludos desde Bolivia. Buenas noches. Eh, Tanto el cortante basal como el cortante dinámico siempre se saca con la estructura 100% empotrada, o ya también se puede sacar ya también con la simulación de las fundaciones, o con la ya haciendo ya con la estructura concluida ya con la simulación de su estructura, Sí, simulando ya los tensores bueno, cuando uno ya hace la simulación de los resortes. Eso era siempre tuve esa duda. sí, perfecto, Oscar. Gusto, o gracias por la consulta, más bien. A ver, voy a ponerme acá. Justamente vamos a hacer acá un pequeño edificio. Esa es una consulta muy interesante. Por acá hacemos otro. Ya, este le ponemos acá un colorcito. Cambiamos por acá, con el azul. Digamos que esto es tu nivel de terreno. Típicamente nosotros cimentamos más abajo. Ya va a depender de la información técnica. Entonces, hoy en día, Oscar, ahorita actualmente, 2024, 2025 más o menos, desde el año pasado, eso inclusive nosotros lo tenemos bien mapeado. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos software para nosotros hacer la interacción sobre la estructura, pero este es un tema que es bastante extenso, inclusive es una de las especializaciones que nosotros estamos cursando también. ¿Por qué? Porque el futuro del diseño sismo resistente va a ser con la interacción sobre la estructura. Inclusive, de todos los ingenieros que estamos acá en la sala ahorita, yo me atrevería a preguntarle a alguno quién diseña sus estructuras con interacción sobre estructura. De repente por ahí uno me responderá, estoy casi seguro de que el 99.9 no lo hacemos. Inclusive nosotros en nuestra oficina no lo hacemos, obviamente porque el costo es diferente y casi nadie lo hace, ¿no? Por ahí Manuel nos dice, hace la interacción sobre estructura. Perfecto, mira, de todos los que estamos, Manuel lo hace. Yo no lo hago porque no nos conviene económicamente hablando de nuestro estudio. El cliente no quiere pagarte un proyecto con interacción sobre estructura. Entonces, yendo a la consulta, si tú consideras una base empotrada, obviamente vas a tener un cortante basal grande. Si tú tienes acá, por eso dice acá sin las rayitas pequeñas, tú acá tienes un aislamiento sísmico, ya la cosa cambia. Inclusive la estructura está totalmente aislada del suelo. Básicamente es lo que hace el aislador sísmico. Entonces, en todos los proyectos típicos que nosotros manejamos, básicamente nosotros lo hacemos así. Si hay un cliente que en realidad quiere pagar el proyecto, nosotros podríamos hacer la interacción sobre la estructura. Y te aseguro que el periodo que vamos a tener acá, que es lo primero que iniciamos hablando, cambia totalmente. Nosotros hemos hecho modelo, una estructura empotrada, como esta que ven acá, y hacemos la misma estructura con interacción sobre la estructura y el periodo aumenta. ¿Por qué? Porque esto acá no es totalmente rígido. El suelo no tiene una rigidez infinita, tiene una rigidez finita y eso te va a afectar el periodo y el comportamiento de toda la estructura. Entonces, en eso hay que estar claro, Oscar, pero haberte aclarado la consulta.